En 1985 se lanzó una comedia de aventura de ciencia ficción llamada Regreso al Futuro. El actor principal, Michael J. Fox, representó un adolescente que fue enviado al pasado, a 1955. Y luego fue necesario que, a través de la máquina del futuro, fuera llevado de regreso al futuro a 1985. Sin embargo, la máquina no lo llevó a 1985, sino al año 2015. Y en la película se muestran algunas proyecciones de la época de cómo iba a ser el año 2015. Hoy empezamos una serie de sermones expositivos del libro de Apocalipsis, la cual he titulado precisamente Regreso al Futuro. Y le puse este título porque lo que hace el libro de Apocalipsis es llevarnos al futuro, a una fecha que no conocemos. Y aunque en la película Regreso al Futuro se sabía la fecha a la cual había viajado el personaje, nosotros vamos a ver unos eventos futuros, pero no tenemos una fecha. Tenemos los eventos claramente delineados, pero no tenemos una fecha. Estos eventos que están descritos en el libro de Apocalipsis nos dan una idea clara de lo que ha de venir. En realidad es regresar al futuro. ¿Por qué? Porque las cosas que aquí están descritas ya han sido decretadas. Esto es lo que ha de suceder. No hay otra opción. Así será. Y para mí es una inmensa bendición predicar este maravilloso libro de la Biblia, el cual fue el último revelado por el Señor y que cierra la revelación de 66 libros inspirados por Dios. Es muy importante al abordar este libro tener en cuenta la gran expectativa y especulación generalizada que este libro ha generado a lo largo de la historia. Y aunque en nuestros días todavía hay temor de leerlo, algunos lo consideran imposible de interpretar correctamente por su simbología, aún así es necesario que nosotros estudiemos profundamente este libro como el resto de la Escritura. Este libro está escrito en un género literario que deriva su nombre precisamente del libro de Apocalipsis. Este género es conocido como el género apocalíptico. El género apocalíptico, dentro de sus características, es que se basa en sueños o visiones. Adicionalmente utiliza mucha simbología. El género apocalíptico se enfoca en eventos futuros y además es determinista. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que predice lo describe con una certeza absoluta de que va a suceder. Esa es una de las características del género apocalíptico. Adicionalmente, este género se caracteriza por el dualismo en cuanto a que presenta las fuerzas del bien y del mal, y en este caso presenta las fuerzas de Dios versus las fuerzas de Satanás. Así que este género apocalíptico es en el cual se escribe el libro de Apocalipsis. Sin embargo, no quiere decir que todo lo que diga el libro de Apocalipsis es un símbolo. Y para identificar la diferencia entre símbolo y lo que es literal, vamos a usar las reglas de interpretación de la literatura apocalíptica desde un marco interpretativo conocido como literal, histórico y gramatical. Vamos a tomar las palabras en su sentido normal y natural, pero teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se escriben y adicionalmente teniendo en cuenta la gramática. Nos vamos a apoyar única y exclusivamente en la Biblia para identificar el significado de los símbolos. Y cuando la Biblia no nos diga qué significan las descripciones o si son simbólicas, entonces vamos a creer el texto tal y cual está revelado. Estamos llamados a interpretar y creer literalmente el texto y dar por hecho que cuando la misma Escritura no diga que es algo simbólico, pues tampoco puede el ser humano decir que algo es simbólico. El Antiguo Testamento será nuestra principal herramienta para interpretar esta maravillosa carta, ya que de los 404 versículos de Apocalipsis, más de 270 de ellos contienen casi 600 referencias del Antiguo Testamento.
Así que vamos entonces a empezar nuestro viaje del regreso al futuro. Vamos a iniciar la lectura aquí con el versículo 1 que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a hacer dos cosas en el día de hoy. Vamos a hacer la introducción al libro, identificando los elementos que el mismo texto nos da. Vamos a hablar del propósito, vamos a hablar del autor, vamos a hablar del destinatario, vamos a hablar de la autoridad del libro. Y luego vamos a ver la primera parte de la revelación de Jesucristo que se nos da aquí. Así que el título del mensaje en este día es la revelación de Jesucristo, parte 1. Parte 1. Muy bien, entonces inicia el libro dándonos el propósito. Dice acá, la revelación de Jesucristo. Resulta que la palabra revelación que leemos en español viene de una palabra griega que es la palabra apocalipsis, de donde viene nuestra palabra en español, apocalipsis. Y en griego significaba descubierto, revelado, sacado a la luz o destapado. Así que desde el principio tenemos aquí un propósito claro, y es mostrar, revelar, destapar o sacar a la luz a Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Y se puede entender como que es Jesucristo quien hace la revelación y que la revelación es acerca de Jesucristo. Tenemos aquí ese propósito, y este libro, al igual que el resto de la Biblia, el personaje principal es Jesucristo. La pregunta que surge aquí es: si tenemos 4 evangelios, 3 que son considerados sinópticos, o sea que se deben ver como paralelos porque tienen historias similares, más el evangelio de Juan, ¿qué necesidad hay de otro libro que se dedique a mostrarnos quién es Jesucristo? El punto y la importancia de Apocalipsis es que este libro presenta otra faceta de Cristo que muy pocas personas conocen. Por lo general, la mayoría de personas, cuando piensan en Cristo, piensan en el Cristo crucificado, el siervo sufriente. Algunos otros lo identifican como el que venció la muerte y resucitó. Pero muy pocos identifican a Jesús como el soberano Rey de gloria que presenta Apocalipsis. Por lo general, lo poco que se conoce de Apocalipsis está relacionado con la profecía. Pero es importante evitar enfocarnos más en los detalles de la profecía que en el Señor de la profecía. Apocalipsis genera emoción porque la gente dice: uy, sí, yo quiero entender, yo quiero ver todas esas cosas que van a suceder. Sin embargo, desde el principio el propósito es revelar a Jesucristo. Ese es el propósito principal del libro, y eso debe emocionarnos muchísimo más que los detalles de las cosas que van a pasar, aunque Dios nos da muchos detalles de lo que va a suceder. En su segunda venida, Jesucristo va a ser muy diferente al Jesús que el mundo conoce hasta ahora. Por eso es necesario Apocalipsis, porque Apocalipsis muestra otra faceta de Cristo que casi nadie conoce. Y hoy vamos a ver algunos elementos de este Cristo que nos presenta el libro de Apocalipsis. En su primera venida, la gloria de Cristo estaba velada parcialmente. Y como lo describió el doctor Adrian Rogers, Jesús vino por primera vez a su crucifixión, pero vendrá por segunda vez a su coronación. En su primera venida vino a un madero, en su segunda venida vendrá a un trono. La primera vez vino a ser juzgado por Pilato, la segunda vez vendrá a juzgar a Pilato. La primera vez vino como siervo, la segunda vez vendrá como soberano. Este libro nos revela las características maravillosas que no conocemos de nuestro Señor Jesucristo, y este es el primer propósito del libro. Así que desde el principio es muy emocionante porque vamos a conocer más de Jesucristo. El segundo propósito, dice el texto aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para. Aquí
De manera directa se nos dice cuál es el segundo propósito. Dice mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que el segundo propósito es mostrar a sus siervos. Sin embargo, la palabra siervos es una palabra muy interesante porque es la misma palabra que a veces se traduce esclavo. Es esa palabra que refleja una rendición total al señorío de alguien, una rendición absoluta para obedecer y seguir las directrices de un maestro, de un señor. Así que dice aquí, para mostrar a sus siervos. El libro de Apocalipsis no es para todo el mundo. El libro de Apocalipsis no es para el Discovery Channel, para Nat Geo, ni nada de estos canales. Por eso ellos no lo entienden. Porque el propósito no es que ellos lo entiendan. El propósito es que los siervos de Cristo, sus siervos, lo entiendan. Este libro es para nosotros, los que hemos rendido nuestra vida al señorío de Jesucristo. Y algunos dicen, ay, pero mire qué raro, dice ahí que para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y ya han pasado más de 2000 años y nada que suceden, nada que pasan. Eso es una mentira. Ahí dice pronto, pero pronto, y ya pasaron casi 2000 años y nada que sucede. Sin embargo, la palabra pronto, traducida aquí como pronto, puede también hacer referencia a que los eventos aquí descritos van a suceder pronto una vez que inicien. Una vez que empiecen a suceder, van a pasar pronto. Esa es otra posible interpretación de la palabra. Adicionalmente, la palabra también puede hacer referencia a la certeza del cumplimiento de los eventos. Van a pasar certeramente, van a pasar ciertamente, van a pasar prontamente. Así que el propósito es revelar a Jesucristo y mostrar a sus siervos lo que ha de suceder. Mostrar a los que han rendido su vida a Cristo lo que ha de suceder. Ahora veamos el autor. Seguimos leyendo. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio, versículo 2, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Versículo 1, como acabamos de leer, dice que el libro es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que el origen y la fuente de esta revelación es Dios mismo. Es el Padre, por medio del Hijo, quien ha usado un ángel para darle el mensaje a un ser humano llamado Juan. Y lo llama aquí su siervo Juan. Y en cada una de los análisis que se haga de la autoría de algún libro de la Biblia, siempre hay mucha polémica. ¿Quién es este Juan? Una evidencia externa muy antigua y poderosa y además extendida sustenta la postura que el Juan que está aquí nombrado es Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, y que laboró muchísimos años en el ministerio en Éfeso, allí en Asia Menor, donde están situadas las 7 iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3. Él fue exiliado por el emperador romano Domiciano al final del primer siglo y lo envió a una isla llamada Patmos, donde él escribió las visiones que le concedió el Señor. Más adelante, Juan volvió a Éfeso, donde murió muy anciano. Padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alejandría y Orígenes atribuyen unánimemente el libro del Apocalipsis al apóstol Juan. Más recientemente se descubrió en Egipto un libro llamado El Apócrifo de Juan, que fue escrito alrededor del año 150 después de Cristo, y le atribuye específicamente el libro de Apocalipsis a Juan, el hermano de Zebedeo. Era natural y necesario que el Juan mencionado aquí fuera un líder prominente de la iglesia primitiva, porque la autoridad de un libro como inspirado por Dios venía ligada esta autoridad
a la persona que había escriturado el libro a nivel humano. Porque si la persona no tenía reconocimiento como alguien que provenía de Dios o que tenía una estrecha relación con Dios, pues difícilmente el libro iba a ser considerado inspirado. Así que este Juan, simplemente al decir, él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, debía ser un Juan bastante famoso, bastante reconocido y con la autoridad suficiente para que la comunidad cristiana aceptara como que este libro había sido inspirado por Dios y enviado directamente por Dios. Y el mejor candidato para esta autoría es el apóstol Juan. El testimonio, como les menciono, de los padres de la iglesia, incluyendo a Ireneo, dicen que el apóstol Juan escribió desde la isla de Patmos, más o menos en el año 96 después de Cristo, hacia el final del reinado del cruel emperador romano Domiciano, quien lo desterró a esa desolada isla griega en el mar Egeo. Es curioso porque mire cómo lo describe en el versículo 2. Quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Curiosamente, el mismo apóstol Juan escribe en Primera de Juan, versículos 1 al 3, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, dice él, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, o sea, a él nadie le contó, él lo vio, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida, y la vida, o sea, Cristo se manifestó. Nosotros le hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que cuando dice aquí el versículo 2, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio, encaja de manera perfecta con la misma descripción que Juan hace de su propia experiencia allí en la primera epístola que él escribe. Así que el autor originalmente es Dios, obviamente, y humanamente es Juan el apóstol. Versículo 3. Tenemos una bendición. Ya vimos el propósito o los dos propósitos: revelar a Jesucristo y mostrar a sus siervos lo que ha de suceder. Vimos el autor, Dios, y el apóstol Juan. Y 3, la bendición. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es curioso, pero Apocalipsis menciona 7 bienaventuranzas. Y esta es la primera. Esta es la primera bendición. Esta es la primera bendición que se menciona, y se anuncia una bendición a los que leen y oyen el libro. Así que este estudio directamente promete bendición para nosotros, pero no solamente a los que leemos y oímos, sino dice, y guardan, y aquí guardan tiene un sentido práctico, es una manera de decir obedecen. Bienaventurados los que leen, oyen y obedecen lo que aquí está escrito. Esto es muy curioso, porque si Apocalipsis solo nos va a dar, como algunos creen, un sinnúmero de visiones proféticas acerca de lo que va a ocurrir en el futuro y nada más, entonces ¿por qué Jesús nos dice aquí que va a haber bendición para los que obedecen las palabras de este libro? O sea que hay cosas muy prácticas. Las revelaciones que se nos dan aquí, tanto de Jesucristo como de las cosas que han de venir, tienen una implicación práctica para nuestras vidas, y va a venir una bendición muy especial, como está aquí mencionado en el versículo 3, para los que leemos, oímos y obedecemos las palabras que están aquí escritas. Así que Apocalipsis es un libro para leerlo, es un libro para escucharlo y es un libro para obedecerlo. ¿Ok? Entonces vamos a tener esto en cuenta. Y los animo a que ustedes cada semana, a medida que vamos
estudiando esta revelación, a medida que vamos desenvolviendo este rollo que nos va a mostrar quién es Cristo en plenitud y que nos va a mostrar los eventos por venir, les animo a que ustedes lean el libro en casa con sus hijos, que les muestren lo que ustedes están aprendiendo acerca del libro del Apocalipsis cada semana. Beasley Murray dijo: una revelación del fin de la historia es dada no para la satisfacción de la curiosidad, sino para inspirarnos a vivir de acuerdo con la realidad develada. El objetivo aquí no es satisfacer la curiosidad profética. El objetivo aquí es inspirarnos a vivir de acuerdo a la realidad develada. Así que es mi oración que a lo largo de estos meses que nos vaya a tomar el estudio del libro de Apocalipsis, seamos transformados, seamos inspirados, seamos animados a obedecer la palabra de Dios. En el versículo 4 vamos a ver los destinatarios. Entonces terminamos ahí el 3, dice que la bendición es para los que oyen, para los que leen y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. El tiempo va a venir repentinamente cuando ya el Señor regresará. Así que tenemos que dedicarnos a entenderlo. Versículo 4. Destinatarios. Juan, quien es el autor humano, a las 7 iglesias que están en Asia. Es interesante que Juan se dirige solo a 7 iglesias que están en Asia. Y en los capítulos 2 y 3 da un mensaje el Señor Jesucristo específico para cada una de estas 7 iglesias. Es curioso porque la misma Biblia nos menciona, por ejemplo, que habían otras iglesias en Asia. En Hechos 20, del 5 al 12, se habla de la iglesia en Troas. En Colosenses 1:12 nos dice que había iglesia en Colosas. En Colosenses 4:13 se nos dice que había iglesia también en Hierápolis. Entonces, ¿por qué no le mandó también cartas a la iglesia en Troas, Colosas y Hierápolis? Y solamente le envía cartas a 7 iglesias en Asia cuando habían más. Y existen varias teorías que intentan explicar el por qué solo estas 7 iglesias y no otras más, pero ninguna es satisfactoria para presentar de manera consistente o con sentido pleno una respuesta. Personalmente yo creo que estas 7 iglesias a las que se dirige, porque son los destinatarios originales, son simplemente una representación. Así como cuando se hacen encuestas. Cuando se hacen encuestas, no se encuesta a un país entero o a una ciudad entera, porque sería imposible. Lo que se hace es tomar muestras representativas de la población y se hacen esas encuestas. Por eso la ficha técnica de las encuestas incluye el número de personas encuestadas y un poquito de la descripción de qué tipo de personas y cómo fue la encuesta, si fue telefónica, si fue personal, etc. Yo creo que estas 7 iglesias son un ejemplo representativo de lo que representa la iglesia de Cristo en todas las épocas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Por eso cuando analizamos los capítulos 2 y 3 de los mensajes a las 7 iglesias, nos damos cuenta que hay elementos que caracterizan a todas las iglesias en general. Algún elemento en una, algún elemento en otra, alguna advertencia en una, alguna advertencia en otra. Así que mi convicción es que estas 7 iglesias nos sirven como un ejemplo, como una porción representativa de la población de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que el número 7 a lo largo de la Biblia muchas veces significa 7 literal, pero a veces tiene un sentido figurado. Por ejemplo, en Génesis 2:2, Dios descansó de haber terminado la obra de la creación completa en el 7º día. Luego le instruye a Israel que guarden el 7º día. En Génesis 7:10 se cumple el tiempo decretado por Dios como perfecto para que comience a llover sobre la tierra, y este tiempo fueron 7 días.
En Génesis 8:4, el arca reposó en el mes séptimo, después de haberse completado el tiempo en que las aguas decrecieron sobre la tierra. En Génesis 29:18, Jacob sirve 7 años o trabaja 7 años por Raquel como un tiempo pleno para tener derecho a casarse con esta mujer. Génesis 41:29 habla de la interpretación del sueño de Faraón de Egipto y dice que habrán 7 años de abundancia y 7 años de escasez, mostrando un periodo de tiempo completo, pleno, para el cumplimiento de la voluntad de Dios. En Números 8:2 se habla que el candelero en el tabernáculo, que representaba la luz perfecta de Dios, tenía 7 lámparas. En Levítico 4:6 el sacerdote debía rociar la sangre hacia el velo del santuario 7 veces, simbolizando sacrificio completo, pleno o perfecto. En Mateo 18:22 se habla del perfecto perdón que debe ser otorgado y se simboliza con el número 7 al decir que se debe perdonar 70 veces 7. Y como estos hay muchísimos ejemplos en toda la escritura de cómo el número 7 muchas veces es usado de manera figurada para hablar de plenitud. Y aunque no podemos decir de manera categórica que aquí este 7 está siendo usado de manera figurada, sí nos ayuda a fortalecer la teoría de que quizás el Señor escoge 7 iglesias como un ejemplo representativo de la población de la iglesia de Cristo para todas las edades y en todos los tiempos y en todos los lugares. Así que fortalece un poco este argumento si pensamos que 7 puede ser plenitud, como en otros pasajes de la Escritura. Muy bien. Por ejemplo, en la versión Reina Valera, el número 7 se menciona 423 veces en 353 versículos bíblicos, y a veces literal y a veces figurado. Bien, entonces los destinatarios eran 7 iglesias, pero no solamente fueron ellos los destinatarios, sino todas las iglesias, en todos los tiempos, en todos los lugares. Así que este mensaje también es para nosotros. Pero no perdamos de vista a la audiencia original. Luego nos dice acá, en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, dice, gracia y paz. Este es un saludo tradicional de una epístola apostólica. Y adicionalmente representa el aspecto bicultural de este libro. Porque cuando dice en el idioma original, inicia diciendo caris. Caris es el saludo griego que dice gracia. Y shalom es el saludo tradicional hebreo que significa paz. Caris shalom, gracia para los griegos, paz para los hebreos. Así que era un saludo que tenía un elemento bicultural griego y hebreo. Así que la gracia con que saluda Juan es el favor inmerecido que tenemos en Dios por medio de Jesucristo de la vida eterna, por ejemplo, y de toda bendición espiritual. Y la paz, obviamente, es el fruto que se produce en la vida del creyente, que le permite mantenerse fiel e inconmovible frente a toda aflicción y dificultad propia de la vida cristiana. Bien, ya tenemos el propósito o los propósitos, tenemos el autor, tenemos los destinatarios, tenemos la bendición. Y ahora vamos a ver la autoridad. ¿De dónde viene la autoridad de este libro? Versículo 4. Seguimos leyendo. Gracia y paz de parte de. Y vamos a ver de parte de quién viene este saludo. Aquel que es y que era y que ha de venir. Para la mente hebrea, esto era una paráfrasis del nombre de Jehová. El que es y que era y que ha de venir. El autoexistente. El nombre Jehová es el único nombre que Dios describe de sí mismo. El resto son títulos. Jireh, Shaddai, Rafa, Tzidkenu. Todos estos son títulos. Pero el único nombre de el Señor Dios Todopoderoso en realidad es Jehová. Él es el único nombre que Él dio. Y aquí cuando dice, de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, hace referencia precisamente a estas 4 letras hebreas conocidas como el tetragramatón, que se ha traducido en español como Jehová.
En otros idiomas se le llama Yahvé o de otra manera, porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta cómo se pronunciaba, porque el hebreo original no tenía vocales marcadas en el texto. Eso vino después con los masoretas que incluyeron las vocales para que el pueblo de Israel recordara cómo pronunciar el texto bíblico. Entonces se dice acá que el que es y que era, que ha de venir. Entonces el Padre Jehová es la primera autoridad. Luego dice, y de parte de, o sea, adicionalmente al que es y que era y que ha de venir, viene otra autoridad, y es de los 7 espíritus que están delante de su trono. Wow, yo pensé que solo había un Espíritu Santo, pero aquí dice que hay 7 espíritus. Entonces no hay una Trinidad, sino hay entonces un ser con muchísimos más personas que 3. Pero en realidad, si tomamos en cuenta de nuevo el uso figurado del 7 que muchas veces se da en las Escrituras, y si tomamos en cuenta Isaías 11:2, que dice, y reposará sobre él, o sea el Mesías, el Espíritu, y dice, del Señor número 1, de sabiduría número 2, de inteligencia número 3, de consejo número 4, de poder número 5, de conocimiento número 6 y de temor del Señor número 7. Entonces puede ser que lo que está hablando aquí Juan es que la autoridad de este mensaje viene de parte del Padre y de parte de la plenitud del Espíritu. 7 espíritus, la plenitud del Espíritu. Como Isaías habla del Espíritu como del Señor, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Esta es una de las opciones que tenemos y quizás es la más coherente, que está haciendo aquí simplemente referencia a la plenitud del Espíritu de Dios. No solamente el que es y que era y que ha de venir, el Padre Jehová, sino que adicionalmente el Espíritu en toda su plenitud es el que le da autoridad a este libro. Así que lo que vamos a leer aquí es serio. Lo que vamos aquí a leer tiene la autoridad de Dios Padre y Dios Espíritu, pero no solamente eso. Primera parte del versículo 5 y dice, y de parte de Jesucristo. Vemos una fórmula trinitaria aquí de parte del Padre, de parte del Espíritu y de parte del Hijo. Esto es muy serio. Lo que vamos a leer, lo que vamos a entender, lo que vamos a leer acerca de Cristo y de las cosas que han de venir, tienen la autoridad de la Trinidad, tienen la autoridad del Padre, del Espíritu y del Hijo. La autoridad de este mensaje es absoluta. Muy bien, aquí entonces cerramos la introducción al libro. Vimos el propósito, que es revelar a Jesucristo y adicionalmente revelar a sus siervos las cosas que han de suceder. Vimos el autor, quien es Dios mismo, y humanamente a través de Juan el apóstol. Vimos la bendición que hay en leer, oír y aplicar este libro. Vimos los destinatarios, las 7 iglesias de Asia Menor, por extensión la iglesia de Jesucristo, y por eso el mensaje dado, dice el versículo 3, bienaventurado el que lee, no solamente el de las 7 iglesias, sino el que lee, los que oyen y los que guardan. O sea, el versículo 3 nos confirma que el mensaje va más allá que a 7 iglesias en Asia Menor, sino que se extiende a lo largo de la historia a todo el que oye, lee y obedece las palabras de este libro. Y entonces vimos el saludo, gracia y paz a los destinatarios, y finalmente la autoridad, el Padre, el Espíritu y el Hijo. Muy bien. El versículo 5 empieza con el título que le he dado a este mensaje, y es la revelación de Jesucristo, parte 1. De aquí en adelante vamos a empezar a ver a un Cristo que seguramente muchos de ustedes no conocen, que seguramente muchos de ustedes no han escuchado, que seguramente ustedes no han quizás analizado o pensado o meditado en estas facetas. Dice versículo 5, y de parte de Jesucristo, y empieza dando la primera descripción como el testigo fiel. Él es el testigo fiel, ¿por qué? Porque se mantuvo firme hasta la muerte, testificando de la verdad. Si hay un testigo fiel, si hay un modelo de lo que significa la fidelidad al testificar, ese es Cristo. Él nunca cedió. Él no vaciló ante las amenazas o los peligros.
Él es el modelo de firmeza y fidelidad al testificar de la verdad. Este atributo de Cristo es muy significativo porque históricamente las iglesias a las que se les envía esta carta originalmente estaban experimentando gran persecución por su fe. Este era un momento donde la iglesia de Cristo estaba sufriendo terriblemente la persecución. Les tocaba reunirse de manera clandestina. Les tocaba experimentar la persecución, el dolor, la tortura y aún la muerte por su fe. Así que cuando el Señor dice aquí, a través de Juan, que esto viene de parte de Jesucristo y dice, el testigo fiel, esto tenía mucha relevancia para la situación que estaban experimentando ellos. No era simplemente que ellos estaban en la situación nuestra, siglo XXI, cómodos, que ahorita salimos a almorzar al centro comercial, a comer helado, a pasear, a patinar en el hielo en el centro comercial. No, ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban exponiendo su vida. Y el leer que Cristo es el testigo fiel traía muchísima inspiración a sus vidas. Ellos tenían que ser fieles porque Cristo había sido el testigo fiel. Y de la misma manera, quizás podemos experimentar persecución de nuestros familiares, persecución de nuestros amigos, persecución de nuestros compañeros de estudio o de trabajo por causa de nuestra fe. Pero así como Cristo fue el testigo fiel, nosotros debemos permanecer fieles. El Salmo 89, que es un salmo mesiánico, dice en el versículo 35 al 37, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Habla del pacto davídico, de la promesa de Dios de que levantaría un rey de la línea de David y sería un rey eterno en un trono eterno. Dice versículo 36, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Ese testigo fiel del que habla el Salmo 89, que es el cumplimiento del pacto davídico, es Jesucristo, el testigo fiel. Esta es la labor del Mesías, ser un testimonio constante de la verdad de Dios. Y Él no temió, Él no se dejó amedrentar de nadie. Y aún fue dispuesto a ir hasta la cruz, a morir, todo por testificar de la verdad. Y en el futuro se confirmará más aún su fidelidad cuando venga el cumplimiento de todas las cosas que faltan y que han sido prometidas. En Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y obviamente esta era una pregunta irónica. Jesús estaba con una corona de espinas, había sido abofeteado, estaba siendo tratado como un vil criminal, como un vulgar ladrón. Pero Pilato le dice, ¿luego eres tú rey? Y me fascina la respuesta del Señor. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey. Y para esto, ¿para qué? Para ser rey. He venido al mundo. Y luego dice, para dar testimonio a la verdad. Y mire cómo lo deja. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Lo condenó. O sea que si él no escuchaba el mensaje de Cristo, no era de la verdad. Y si no era de la verdad, no iba a disfrutar del reino que él había venido a establecer. Así que él es el testigo fiel, número 1. Número 2, dice aquí, versículo 5, Apocalipsis 1, y de parte de Jesucristo el testigo fiel. Y luego dice, el primogénito de los muertos. Y este pedacito, esta frase, primogénito de los muertos, fue lo que me llevó a este texto. Y fue lo que me llevó a tomar la decisión de predicar
una serie acerca de Apocalipsis. Y hoy, domingo de resurrección, que la gente celebra sin conocer, sin saber, y se embriagan con la excusa de que es domingo de resurrección, para celebrar a su manera. Dice aquí el primogénito de los muertos. Volvemos al Salmo 89, versículo 27. Dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hechos 26, 23 dice: el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En otras palabras, la expresión primogénito significa que fue el primero en resucitar para vivir para siempre. Él es las primicias de la resurrección, o sea, el primero que resucita para vivir eternamente. Algunos dicen que primogénito está hablando de que fue el primer ser creado. Pero como les voy a demostrar ahorita al final, pero se lo voy a leer de una vez en el versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Aquí es identificado Cristo como Dios. Dice: el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que Cristo no fue creado, Cristo fue encarnado, que es muy diferente. Por eso dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es la deidad de Cristo. Así que primogénito no quiere decir primero en ser creado. Primogénito habla de preeminencia. Desde un punto de vista hebreo, primogénito tiene la preeminencia. Y aquí está hablando de que Él fue el primero que se levanta de la muerte para vivir para siempre. Y según Romanos 8:29, Jesús es el primero de los muchos que resucitaremos para vida eterna. Colosenses 1:18 dice que Jesús es la cabeza, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero porque es la cabeza, Él es el primero porque es Dios encarnado, Él es el primero porque venció la muerte, Él es el primero porque abrió el camino y nos abrió la posibilidad de tener la vida eterna. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. No solamente Él es el primero en resucitar de los muertos para no morir jamás, sino que además es el que tiene el primer lugar en todo, o sea, la preeminencia. Él es el más importante en todo el universo. Dios no le va a dar el lugar que le corresponde a Dios a otro que no sea Él mismo. Eso prueba aún más la deidad de Cristo. Primogénito quiere decir que por medio de la resurrección, Cristo ha ganado una posición suprema sobre todas las cosas. No que Él sea, recuerden, el primero en el sentido de ser el primer ser creado, sino que Él es el primero en el sentido de que Él es el que inaugura la nueva creación por medio de su resurrección. La resurrección tiene un impacto dramático en la creación porque empieza el orden de una vida nueva. Y a través de la resurrección se abre la posibilidad de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y vida nueva. Porque Él es el primogénito. Él es el que inaugura esa nueva creación. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque Él es la primicia de la resurrección. Él fue el primero y en Él somos nuevas criaturas. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que en este Cristo que presenta Apocalipsis como el primogénito de los muertos, que presenta Romanos, que presenta Colosenses como el primogénito de entre los muertos, en este Cristo tenemos una vida nueva. Por lo tanto, el cristiano
tiene que celebrar hoy y todos los días la resurrección de Cristo, porque allí tenemos la vida nueva. Y luego dice el versículo 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, Jesucristo es, número 1, el testigo fiel, número 2, el primogénito de los muertos, y número 3, el soberano de los reyes de la tierra. Y por eso leía yo ahorita en el Salmo 89, 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Jesús vendrá a establecer su reino, ¿en dónde? Según esto, en la tierra, y será el soberano sobre todos los reyes de la tierra, ocupando el trono en Jerusalén, cumpliendo el pacto davídico, cumpliendo las promesas que Dios le hizo a David y también que le hizo a Israel, de tener el rey eterno de la línea de David. Él será el soberano de los reyes de la tierra. Así que este salmo habla del Mesías, del Cristo, como el más glorioso, el más excelso, el altísimo rey de la tierra, sobre quien no hay nadie por encima de él. El más supremo, el gobernador por excelencia, el que tiene la primacía sobre los reyes de la tierra, el más poderoso de todos los reyes. Por eso el versículo 6 dice al final, a él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Por eso el versículo 16 de Apocalipsis 19 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Y aunque Jesús no esté físicamente ahorita en la tierra, Él es rey por excelencia desde ya, y vendrá a establecer su reino literal sobre la tierra. Y Apocalipsis nos dice que será por 1000 años en el capítulo 20. Así que Él es no solamente el testigo fiel, sino también el primogénito de entre los muertos, y adicionalmente el soberano de los reyes de la tierra. Y termina el versículo 5 diciendo, al que nos ama y nos libertó. Curiosamente, utiliza dos tiempos verbales. Al que nos ama, presente, y nos libertó, pasado. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Así que Él es nuestro amoroso libertador. Ahora, yo no sé, pero si le pasa igual a usted, pero al analizar esto, no va teniendo como mucho sentido cuando uno piensa, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, venció la muerte, soberano de los reyes de la tierra, y ya uno se imagina un ser bastante glorioso, victorioso, guerrero, que va frente de un ejército victorioso. Y luego dice, al que nos ama. Hay un contraste increíble. Este rey que se levanta de entre los muertos, este Señor glorioso, es nuestro amoroso libertador. Es el que acabó con Satanás, que lo venció en la cruz, el que venció el pecado con una vida perfecta, el que venció la muerte en la resurrección, y el que vendrá a destruir a todos los enemigos del Señor, dice acá, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ese Rey glorioso deja al ser humano sin mérito alguno. No había nada en nosotros que lo motivara a amarnos. No había nada en nosotros que lo motivara a mover un solo dedo a nuestro favor. Porque nuestros pecados, dice acá, nos libertó de nuestros pecados, nos muestra nuestra condición. Nuestros pecados, dice Isaías, han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios.
Porque Él es santo, Él no mira la inmundicia. Porque Él es puro. Pero envió al Rey de Gloria, al testigo fiel, al primogénito de entre los muertos, a quien nos amara y nos libertara de nuestros pecados. Por eso dice Romanos 5:8, en esto muestra su amor Dios por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su infinito amor al haber entregado a su Hijo Jesucristo para que el mundo tenga la oportunidad de acceder a la salvación a través de aquellos a los que Él ha escogido para esa manifestación gloriosa del amor de Dios. Él manifiesta su amor como libertándonos. Y si nos tiene que libertar es porque estábamos de esclavos. Estamos esclavos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios. Y Él nos liberta con su sangre. Él nos liberta muriendo por nosotros, pagando nuestra culpa, pagando la consecuencia de nuestros pecados. Y Él derrama esa sangre para libertarnos. Según Hebreos 9:22, para la remisión de pecado era indispensable el derramamiento de sangre. Así lo estableció Dios. Así que, como podemos ver, para que Dios mismo pudiese perdonar nuestros pecados, era necesario que la sangre de un justo fuese derramada por los injustos. Y en nuestro caso, el que derramó la sangre fue el Rey soberano, el primogénito de entre los muertos, el testigo fiel. Para que pudiésemos ser perdonados, ya que la sangre de Cristo ha saldado la cuenta, la deuda que teníamos con Dios por nuestra iniquidad, y quedar así libres de culpa y quedar así libres de juicio y ser declarados de esta manera justos, no por nuestras obras de justicia, porque no tenemos ninguna, sino por las obras de justicia del Rey soberano, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y nuestro amoroso libertador. Él vino a lavar nuestras iniquidades para presentarnos a sí mismo limpios y puros por su propia justicia. Pero no solamente nos liberta, no solamente llega victorioso como el rey que se acerca a un mercado de esclavos y compra a los esclavos para dejarlos libres y luego se va, sino que adicionalmente dice el versículo 6, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios. ¿Cómo? Sí, el Rey glorioso nos liberta para hacernos participantes de su reino, para darnos participación de su reino. E hizo de nosotros un reino con nosotros, los que estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados. Pero no solamente nos participa de su reino. Pues, mire, por eso el mensaje es para sus siervos, sus esclavos. Este mensaje no es para un incrédulo. Este mensaje no es para el curioso que no conoce a Dios. Este mensaje es para el que es esclavo de Cristo. Porque ninguno diferente a un esclavo de Cristo puede decir, e hizo de nosotros un reino. Y luego dice, sacerdotes para Dios. Ya no necesitamos de un mediador humano como necesitaba Israel. Israel necesitaba un sacerdote humano. Ya no necesitamos un sacerdote humano. No necesitamos un mediador diferente a Cristo, al testigo fiel, al amoroso libertador, al Rey soberano. No necesitamos ningún mediador. Ahora somos hechos sacerdotes. Podemos ir delante de Dios por medio de Cristo libremente delante del trono de gracia por los méritos de su sacrificio y por el derramamiento de su sangre a nuestro favor. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Y mire aquí cómo está
tejida la Trinidad. Dice que Él es Dios, dice que Él es soberano, pero dice que Él es el Hijo y que es su Padre. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu, pero hay un solo Dios. Un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la respuesta ante semejante revelación de Jesucristo? Él nos advirtió, revelación de Jesucristo, así empieza el libro. Y luego nos revela a Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta? La adoración. La adoración es la respuesta a la revelación de Dios. Nadie puede adorar sin revelación, porque resultamos adorando lo que no conocemos. Resultamos adorando las bestias, resultamos adorando la creación. Por eso Dios se revela, para que una vez que se revela, entonces la respuesta de nuestro corazón sea adoración. Y eso es lo que sucede aquí. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. Él viene con las nubes. Aleluya. Hoy celebramos la resurrección. ¿Y resurrección para qué? ¿O qué impacto tiene esto? Bueno, el versículo 7 dice que no solamente Él es nuestro amoroso libertador, no solamente nos declara aquí que Él es el soberano de los reyes de la tierra, no solamente nos dice que Él es el primogénito de los muertos, el testigo fiel, sino que adicionalmente nos dice que es el rey que regresará. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. La pregunta es, ¿por qué se van a lamentar? ¿Por qué se van a lamentar si Él ya viene como rey? Se van a lamentar por no haberlo reconocido como rey. Se van a lamentar por haberlo traspasado. Se van a lamentar por haberlo aborrecido. Se van a lamentar por no haberlo recibido en sus vidas. Se van a lamentar por haber hecho a un lado su palabra, por haber menospreciado su palabra. Por eso se van a lamentar. Amados, la fe que tenemos es una fe gloriosa. Esto no es una historieta. Esto no es una fe más como cualquier otra que se ha inventado el ser humano, donde simplemente busca hacer cosas para agradar a Dios o para acercarse a Dios. Aquí el cristianismo bíblico es lo que Dios ha hecho para alcanzar al hombre, no lo que el hombre haga para alcanzar a Dios, porque no podemos. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Algunos dicen, ay, puro cuento, mire cuánto hace que se escribió eso y no ha venido. Pero dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces, ¿por qué se ha demorado tanto? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios sería salvarlos a todos. Claro, ese sería el deseo, pero sabemos que aunque tiene ese amor por su creación, ese amor general, que fuera el deseo de Dios que ninguno se perdiera, aún en medio de ese amor, Dios solamente decidió salvar a algunos, como dice Efesios, como nos dice Juan, no me escogisteis vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. Él es el que escoge. Y en esa elección soberana está dando el espacio de tiempo para que a los que Él ha llamado a la salvación se arrepientan y se cumpla el deseo de Él de salvarlos y ellos procedan al arrepentimiento. No fue que Dios se descuidó, se le descuadró su cronograma, su horario se le corrió y por eso se ha demorado. Ninguna de las anteriores. Él está esperando que usted responda al llamado, al arrepentimiento y a la salvación. Porque ese es nuestro amoroso libertador. Hechos 1:9 dice que
Jesús fue recibido en una nube cuando se fue. El versículo 11 dice que así mismo como le veis venir, dicen los ángeles, así vendrá en las nubes. Así que encaja perfectamente con lo que dice Apocalipsis 1:7. Él viene con las nubes. Todo ojo le verá. El viernes de la semana de pasión, el Señor Jesús, siendo interrogado por el concilio judío, que luego pidió su muerte y crucifixión, Él dijo que Él vendría en las nubes del cielo. Su venida está respaldada y está asegurada por la palabra de Dios. El Señor regresará. Así como se han cumplido las decenas de profecías hasta el momento, así también se cumplirá absolutamente todo lo que falta por cumplirse en la palabra de Dios. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Alfa, la primera letra del alfabeto griego en el que se escribió esta epístola. Omega, la última letra del alfabeto griego. En español diríamos, yo soy la A y la Z, dice el Señor. O sea, Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Él es en quien están contenidas todas las cosas. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que no solamente es el Rey que regresará, sino también el Eterno. Por eso dice el que es y que era y que ha de venir, el Alfa y la Omega, el Eterno. Y dice al final, Todopoderoso. Por eso no debemos recordar a Cristo en un madero, porque Él no quedó allí. Esa no debe ser la última imagen, el último pensamiento, la última idea de Cristo. Porque Cristo no está ahí. Tampoco quedó en la tumba. Él resucitó. Y por lo tanto, tenemos que entender que el Cristo en quien nosotros, los verdaderos cristianos, hemos confiado, los que hemos puesto nuestra confianza, a quien hemos rendido nuestra vida, en quien hemos confesado, delante de quien hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido de nuestra vida pecaminosa, ese Cristo es el eterno, todopoderoso, el Rey que regresará, nuestro amoroso libertador, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de los muertos y el testigo fiel. Ese es el Cristo en quien hemos confiado. Y a la luz de esta revelación de Jesucristo, tenemos una esperanza gloriosa. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Número uno, si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Él es el primogénito de entre los muertos para que usted hoy tenga vida de entre los muertos. El Señor dijo allí en Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, sea en sus pecados, vivirá. Y Él pregunta, ¿crees esto? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Creemos lo que nos dice aquí el libro de Apocalipsis acerca de Cristo? ¿Creemos que Él es el primogénito entre los muertos? ¿Creemos que es el primero que se ha levantado para vivir eternamente con Dios? Para que nosotros tengamos el mismo privilegio. ¿Quiere usted resucitar de entre los muertos? Para vivir para siempre con Dios. Entonces rinda su vida al eterno todopoderoso, al Rey que regresará, al Rey soberano sobre los reyes de la tierra, al amoroso redentor, al primogénito de entre los muertos y al testigo fiel. Número 2, si usted ya hizo esto, si usted entregó su vida o si lo va a hacer ahorita al final de este mensaje, entonces usted puede caminar su vida con gozo, porque Cristo le ha perdonado con su sangre todos sus pecados. No importa cuáles fueron. No importa. Cristo ha perdonado sus pecados y le ha dado una vida nueva, que es la tercera implicación. Ahora entonces andemos en vida nueva. Andemos, vivamos, pensemos, hablemos y actuemos en vida nueva. Ya no más conforme las obras de la vieja criatura, de la vieja persona que yo era antes de Cristo.
Hagamos morir pues las obras terrenales en nosotros, inmoralidad sexual y un poco de pecados que nombra allí Pablo en la epístola a los Colosenses. Todo eso queda atrás. Así que tenemos hoy la oportunidad de la vida nueva, de la vida eterna, de vivir con gozo, de caminar como nuevas criaturas y de deleitarnos en la certeza que tenemos en Cristo Jesús. Y a la luz de esto, número 4, debemos abandonar el pecado. Si Él nos ha dado vida nueva, y cuando digo sí, no es dudando en la obra de Él, sino en la realidad de que su obra se haya aplicado en nosotros. Si es así en nuestra vida, entonces debemos abandonar el pecado. Debemos tomar esos pecados por los que Cristo murió, por los que Él derramó su sangre, por los que Él fue a la cruz, por los que Él fue vituperado, por los que Él fue maltratado, por los que Él fue humillado siendo el Rey de Gloria. Y debemos tomar esos pecados y debemos hacer planes específicos para hacerlos morir, para mortificar la carne o la naturaleza pecaminosa. No estamos hablando del cuerpo, el cuerpo no es malo. Jesús tenía cuerpo, Adán tenía cuerpo antes de pecar. Lo malo es esa naturaleza pecaminosa. Lo malo es satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Debemos hacer planes para destruir. ¿Cuál es ese pecado? La ira, la mentira, la lujuria, la lascivia, cualquiera que sea el pecado que nos atormente, y a todos nos atormenta mínimo un pecado dominante. ¿Cómo lo vamos a hacer morir? Tenemos el poder del Rey de Gloria a nuestra disposición. Tenemos la autoridad del Rey de Gloria a nuestra disposición. Tenemos el entendimiento de quién es el Rey de Gloria a nuestra disposición. Tenemos el ejemplo del testigo fiel. Tenemos el poder de la resurrección para lograrlo. Así que dependamos de Dios y vivamos a la luz de estas realidades gloriosas.